Nos habíamos quedado hablando acerca de las funciones de la médula espinal. Habíamos mencionado nosotros que la médula espinal tenía funciones como segmento medular, y hablábamos nosotros del arco reflejo. Mencionábamos nosotros los 5 elementos que van a formar parte del arco reflejo. Mencionábamos nosotros que también tenía funciones como médula intersegmentaria, que eran fascículos que asociaban los mielómeros que estaban más alejados y mielómeros que estaban próximos, que decíamos que eran fascículos que no tenían valor funcional, porque son actividades muy rudimentarias que ejecuta la médula espinal. Pero bueno, la médula espinal como bien de tránsito sí nos resulta interesante, porque la médula espinal va a presentar una serie de fascículos que son los que vamos a empezar a estudiar a continuación. Veíamos nosotros esta imagen, decíamos nosotros que el sistema nervioso central va a tener 2 tipos de estímulos que son ascendentes, que son estímulos de influjo centrípeto que va desde la periferia hacia el centro, y que pueden ser de 2 tipos, pueden ser sensitivos o pueden ser sensoriales. Cuando son sensitivos pueden ser de 3 tipos, porque son 3 tipos de sensibilidad: exteroceptiva o cutánea, dolor, temperatura y tacto grueso. Puede ser propioceptiva, puede ser inconsciente o consciente, y la sensibilidad interoceptiva o visceral. Todos estos estímulos van desde la periferia hasta el centro a estimular ya sea la corteza cerebral o ya sea el tallo cerebral, ¿sí? Y también estímulos de influjo centrípeto serían los estímulos sensoriales de la vía óptica, auditiva, olfatoria y gustatoria, ¿sí? Ustedes están viendo esta presentación gracias a que el estímulo está viajando desde la periferia hasta el nervio óptico, hasta el tálamo y hasta la corteza occipital. Ustedes están escuchándome gracias a los estímulos que viajan por el conducto auditivo externo, que llegan al nervio vestíbulo coclear, que llegan al ala blanca interna, donde están los núcleos cocleares, donde sale el disco lateral, llega el tubérculo cuadrigémino inferior, llega al tálamo y llega a la corteza. ¿Se acuerdan que hablábamos del rinencéfalo? Nosotros percibíamos los olores y somos conscientes de ellos gracias a que se conecta también con la corteza cerebral, con el giro del cíngulo. Y nosotros, si ahorita probáramos algo de comida, pues ese estímulo viene desde la lengua, el carácter gustatorio, hasta el área 312 que es consciente, ¿sí? Entonces son estímulos que son de influjo ascendente y que van a estimular al sistema nervioso, ¿sí? Muy bien, entonces mencionábamos nosotros 3 tipos de sensibilidades. Vamos a empezar nosotros con la sensibilidad general, sensibilidad exteroceptiva o externa. Decíamos nosotros que, vamos a poner un ejemplo, imagínense ustedes que ahorita van y meten su mano en un balde de agua caliente. ¿Ese estímulo es consciente o es inconsciente? Es consciente. Imagínense ustedes, meten la mano en agua caliente, viaja el estímulo ascendente de manera centrípeta desde la periferia, viajando por los nervios espinales, y entonces al llegar aquí al nervio espinal, el estímulo que va viajando por medio de los axones, se da cuenta que hay 2 raíces. La raíz anterior no la toma porque es motora, toma la raíz posterior. Al llegar aquí a la raíz posterior, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué característica tiene la raíz posterior? Tiene un ganglio espinal, y entonces si esto es un ganglio espinal, ¿qué vamos a tener aquí nosotros? Vamos a tener cuerpos neuronales. Entonces aquí, este cuerpo neuronal emite un segundo axón que entra a la médula espinal, a la sustancia gris, y entonces aquí tiene que ver en qué parte va a ser sinapsis. Y entonces me acuerdo yo que el cuerno posterior está subdividido en una cabeza especializada en sensibilidad exteroceptiva, un cuello en sensibilidad propioceptiva inconsciente y una base que es sensibilidad interoceptiva. Entonces esos axones, ¿a dónde van a llegar? ¿A la cabeza, al cuello o a la base? Si es dolor y temperatura, es exteroceptiva, van a llegar a la cabeza. Y entonces ahí en la cabeza se va a encontrar con algo que se llama, como es dolor y temperatura es termoalgésica, se va a encontrar con algo, con el cuerpo neuronal, que se llama núcleo gelatinoso de Rolando.
vemos nosotros que el núcleo gelatinoso de Rolando va a formar parte de la segunda lámina de Rexel. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir una sinapsis. Y entonces, vean lo que pasa con esa sinapsis. Este axón cruza la línea media, pasando por detrás del conducto ependimario y se dirige hacia el cordón lateral de la médula espinal y asciende. Cuando decimos nosotros que se dirige al cordón lateral, estamos hablando que es sustancia blanca. Acuérdense que son todos los axones, ¿sí? Ahora, voy a quitar esta imagen y voy a poner otra imagen que viene en su libro, donde se ve más claramente qué es lo que va a pasar con este axón. Quiero que vean aquí, por favor. Quiero que vean aquí. Vean acá, por favor. Nuevamente, se están quemando, meten la mano en agua caliente, viene viajando el estímulo por los nervios espinales. El nervio espinal tiene una división, entonces los axones se van por la raíz posterior o sensitiva. Se van a encontrar con el ganglio espinal y aquí ¿qué hay? Cuerpos neuronales. Realizan su primera sinapsis y después de aquí el axón entra a la cabeza, al cuello o a la base. A la cabeza. Si es dolor y temperatura va a llegar a un núcleo que se llama núcleo gelatinoso de Rolando. Aquí estaría otro cuerpo neuronal porque es sustancia gris y después vean lo que hace. El axón cruza la línea media por detrás del conducto ependimario, llega al cordón lateral de la médula espinal y asciende. ¿El influjo es consciente o es inconsciente? ¿Ustedes son conscientes de que se están quemando o son inconscientes? Son conscientes. Para poder llegar a la corteza cerebral, primero tiene que pasar ¿por quién? Por el tálamo. Primerito tiene que pasar por el tálamo. Entonces, este axón asciende a lo largo de la médula espinal, asciende por el bulbo, asciende por el puente, asciende por el mesencéfalo y va a llegar al tálamo. Recordamos nosotros que el tálamo es un núcleo que tiene la característica que es un clasificador de la información. Y entonces, como el fascículo se está originando acá en la médula espinal y se dirige hacia el tálamo, el fascículo se va a llamar espinotalámico. Por su posición, en relación con el otro fascículo que vamos a ver, se va a llamar espinotalámico lateral. ¿Sí? Entonces, ahora, me voy a adelantar un poquito y quiero que busquen esta imagen, por favor, en el capítulo de sistematización del cerebro. Página número 281. Vean ustedes por favor esta imagen y quisiera de una vez hacer la corrección porque ahí en el libro está señalado de una manera errónea. Tengan por favor a la mano este esquema y quiero que por favor ahí mismo en la página 280, quiero que por favor vean lo que nos dice del tálamo, donde dice núcleo anterior. Página 280, ¿ya lo identificaron? Dice ahí núcleo anterior y luego dice ahí núcleo lateral. ¿Ya lo identificaron en negrito? Vean lo que dice ahí. El núcleo lateral es más voluminoso y se le puede dividir en núcleos dorsal y ventral. Estamos hablando del tálamo. Dice, el núcleo ventral lateral comprende 3 porciones. Ventral lateral anterior, ventral lateral medial y ventral lateral posterior. No lo dice así. Ahora, si ustedes se fijan aquí en la imagen, le cambian los nombres. ¿A este cómo le llaman? Ventrolateral anterior, está correcto. ¿A este cómo le llama? Ventrolateral posterior. Ventrolateral posterior. ¿Y a este cómo le llama? Ventral posterolateral. Vamos a cambiarle el nombre. Este es el ventrolateral anterior o ventral ventrolateral anterior, perdón. Este sería el ventrolateral medial. Este es el ventrolateral medial. Y este es el ventrolateral posterior o ventral posterolateral. Ventral posterolateral o ventrolateral posterior, ¿sí? Entonces este sería anterior, este sería medial y este sería posterior. Corresponde con la descripción que viene en su libro. Simple y sencillamente que aquí en el esquema no lo pusieron bien. Entonces este sería el ventral anterior, ventrolateral anterior, ventrolateral medial y ventrolateral posterior. ¿Ok? Ahora en esa imagen, por favor, quiero que busquen una flechita, una de estas dos flechitas donde dice el lemnisco espinal. ¿Sí? Ok. Quiere decir que la información viene viajando. Ese lemnisco espinal ahorita vamos a ver qué es. Pero bueno, dentro de su constitución anatómica, el lemnisco espinal lo forma el tracto o fascículo espinotalámico que estamos diciendo nosotros. Entonces, si nosotros regresamos a la imagen, vemos que este axón que se originó desde acá, desde el núcleo gelatinoso de Rolando, que cruzó la línea media y que asciende,
asciende, llega al tálamo. Pero nosotros sabemos que el tálamo está dividido en varios núcleos. Bueno, va a llegar específicamente al núcleo ventral, póstero-lateral. ¿Sí? Ventral, póstero-lateral. ¿Sí? Llega al núcleo ventral, póstero-lateral. Ahora, si estamos diciendo que aquí hay un núcleo, ¿qué hay? Cuerpos neuronales. Muy bien. Y entonces este cuerpo neuronal lo envía, este núcleo, perdón, del tálamo, lo envía a la corteza del área número 312 de la carta de Brodmann. De hecho, si ustedes se fijan, ven ustedes, ¿qué nos dice esta flechita? Circunvolución poscentral. Circunvolución poscentral. ¿Se acuerdan que la circunvolución poscentral es la posrolándica o parietal ascendente o área 312? Bueno, entonces ahora sí llega a esta corteza que también se llama somatosensitiva, y entonces aquí en la corteza también va a haber que cuerpos neuronales. ¿Se acuerdan que aquí hay sustancia gris? Y entonces aquí va a ocurrir la cuarta sinapsis, perdón, sería esta, va a ocurrir la cuarta sinapsis. Entonces, vean ustedes cuántas neuronas llevó esta vía. Una en el ganglio espinal, 2 en el núcleo gelatinoso de Rolando, 3 en el núcleo ventrolateral posterior del tálamo y 4 en la corteza cerebral. ¿Cuántas neuronas fueron? 4. Fueron 4 neuronas, ¿ok? Ahora sí, ya son conscientes de que se están quemando. Ya son conscientes de que se están quemando, ¿sí? Vuelvo a repetir, viene el estímulo de dolor y temperatura por el nervio espinal, llega a la raíz dorsal, se encuentra con el ganglio espinal y aquí estaría su primera neurona. Después entra por la raíz dorsal y llega a la cabeza del asta posterior, en donde se va a encontrar el núcleo gelatinoso de Rolando, es su segunda neurona, lámina 2 de Rexer. Cruza la línea media, asciende sin hacer sinapsis, asciende, asciende, asciende por el bulbo, por el puente, por el mesencéfalo y va a llegar al núcleo ventral, posterolateral o ventrolateral posterior del tálamo, y de aquí lo manda al área 312 de la carta de Brodmann. El área 312 de la carta de Brodmann sería la cuarta neurona. Ahora sí, ya son conscientes de que se están quemando. ¿Sí? Ahora, me gustaría ponerles una imagen que viene en el libro de López Antúnez, en el cual nosotros estamos observando un corte coronal del hemisferio cerebral. Sería un corte coronal, ven ustedes, eso sería parte de la cara medial del hemisferio cerebral, sería parte de la cara lateral y sería la cara inferior. ¿Sí? No sé si alcanzan ustedes a ver aquí que dice sistema espinotalámico. Sí. Ven ustedes aquí estos axones llegan a un núcleo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de aquí lo manda a la corteza del área 312. Resulta que en el área 312 hay un monito deforme, si ustedes se fijan aquí, en el cual vemos nosotros, por ejemplo, los labios tienen una gran representación cortical, el pulgar tiene una gran representación cortical, el pie tiene una gran representación cortical, ¿sí? Y lo demás pues no tiene tanta representación. Este monito deforme que estamos viendo nosotros aquí está representando la cantidad de neuronas sensitivas que tienen representación cortical. Por ejemplo, los labios son áreas muy sensitivas, ¿sí? El pulgar es un área muy sensitiva, ¿sí? La planta del pie es un área muy sensitiva, ¿sí? Eso nos está marcando aquí que la corteza tiene una gran parte de representación cortical en cada una de estas estructuras. A este monito deforme se le va a denominar homúnculo sensitivo, se le va a llamar homúnculo sensitivo y se va a encontrar en el área 3, 1, 2 de la carta de Brodmann. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el caso el caso del otro tipo de sensibilidad exteroceptiva, que es la sensibilidad protopática o tacto grueso. Imagínense ustedes que están tocando ahorita, ¿qué les puedo decir? Están tocando algo que podamos poner, por ejemplo. Bueno, están tocando algo así grande, libro, lo están tocando, ¿sí? ¿Son conscientes de ese tacto? Sí. Viene el estímulo viajando por los nervios espinales, va a ser lo mismo. Viene el estímulo viajando por los nervios espinales, va a dirigirse hacia la raíz posterior o dorsal, la cual va a contener un ganglio espinal que se va a encontrar aquí, su primera neurona, cuerpos neuronales. A partir de aquí, el axón entra y se dirige hacia la cabeza del asta posterior, porque la sensibilidad protopática o tacto grueso es sensibilidad exteroceptiva, ¿sí? Aquí se va a encontrar con sus cuerpos neuronales que van a corresponder a las láminas número 3 y 4
de las láminas de Rexel, lámina 3 y 4. Acuérdense que el núcleo gelatinoso de Rolando correspondió a la lámina número 2. Y entonces llegan a la lámina 3 y 4 y a partir de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser un acercamiento. A partir de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a originar un axón que va a cruzarse al lado opuesto por delante del conducto ependimario, la otra fue por atrás, y se va a ubicar en el cordón anterior de la médula espinal y va a ascender. ¿Sí? Lo veríamos nosotros aquí. Viene el axón, cruza la línea media por delante del conducto ependimario y se ubica en el cordón anterior de la médula y asciende. ¿Sí? Ahora, vean, asciende en dirección ¿a quién? A la corteza. Para pasar por la corteza, para llegar a la corteza, tiene que pasar primero ¿por quién? Por el tálamo. Por su posición en la médula espinal, este fascículo se va a llamar espino talámico anterior. Y el de Rolando se llama espino talámico lateral. Y entonces asciende. Ven ustedes que cuando llegan al bulbo, los dos fascículos se van a separar. Ascienden el puente, se comienzan a aproximar los fascículos. Y luego cuando llegan al mesencéfalo, ¿qué le pasa a los dos fascículos? Da la apariencia como que se unen. La unión de estos dos fascículos en el mesencéfalo va a recibir el nombre de lemnisco espinal. ¿Sí? La unión de los dos fascículos espinotalámicos a nivel del mesencéfalo va a recibir el nombre de lemnisco espinal. Y entonces vienen los dos fascículos, dolor, temperatura y tacto grueso, y llegan al tálamo, al mismo núcleo. Por eso, si ustedes se fijan en su libro, este núcleo les dice aquí lemnisco espinal. ¿Uno de estos no le dice lemnisco espinal? Bueno, el lemnisco espinal es la unión de los dos fascículos espinotalámicos, ¿sí? Y entonces llega al mismo núcleo, que es el núcleo ventral posterolateral o ventrolateral posterior. Y luego, ¿qué le hace el núcleo ventral posterolateral? ¿Lo manda a qué área? Lo manda al área 312. Ahora sí, ustedes ya son conscientes de dolor, ya son conscientes de temperatura y ya son conscientes de tacto grueso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántas neuronas tiene la vía de los fascículos, la vía de los fascículos espinotalámicos? 4 neuronas. Primera se encuentra en el ganglio espinal, segunda se encuentra en la cabeza del asta posterior, ya sea lámina 2 de Rexel para el núcleo gelatinoso de Rolando o lámina 3 y 4 para la sensibilidad protopática. Y luego, la tercera neurona, ¿dónde va a estar? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y la cuarta se va a encontrar en la corteza cerebral, en el área 3, 1, 2. ¿Sí? Muy bien, esa sería la sensibilidad exteroceptiva. Ahora quiero que vean esta imagen y quiero que vean ustedes, por favor, es una vista posterior del tallo cerebral. Vean aquí, por favor, es una vista posterior. Yo estoy observando aquí un fascículo. Este fascículo es el fascículo espinotalámico anterior. ¿Sí lo ven aquí? Ahora, ven ustedes el lateral. Ven ustedes aquí que el lateral, ¿sí se fijan que se va separando? ¿Sí se fijan que aquí van más o menos juntos y luego aquí se comienzan a separar? Se comienzan a separar, y luego aquí en el mesencéfalo, ¿qué le pasa? Miren, hasta les ponen un cilindrito. Se van a reunir, va a formar el lemnisco espinal. ¿Sí? Ven lo que se va a formar a nivel de mesencéfalo. Yo sé que es mesencéfalo porque estos son los colículos superiores y colículos inferiores. Entonces se reúnen y forman el lemnisco espinal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, me regreso a este cuadrito. Ya conocemos nosotros la sensibilidad exteroceptiva. Ahora, la siguiente sensibilidad se va a llamar propioceptiva. Vamos a hablar nosotros de la sensibilidad propioceptiva consciente. Cuando hablamos nosotros de sensibilidad propioceptiva consciente, estamos hablando que el estímulo tiene que llegar ¿a dónde? Tiene que llegar a la corteza cerebral. Entonces, imagínense ahorita que ustedes están sentados. Imagínense ahorita que ustedes están sentados y de repente empiezan a hacer presión sobre los isquios. ¿Les va a doler o no les va a doler? Sí. O por ejemplo, ahorita que yo tengo la pierna cruzada, ¿va a llegar un momento en el que me va a doler o no me va a doler? ¿Sí? Ese dolor, esa sensibilidad propioceptiva es consciente. ¿Tiene que llegar a dónde? A la corteza. Bueno, vienen entonces todos los axones viajando por el nervio espinal. Vienen todos los axones viajando por el nervio espinal, y como son axones sensitivos, se van a la raíz ventral o a la raíz dorsal. ¿Qué va a haber aquí en la raíz dorsal? Ganglio espinal. ¿Qué tiene el ganglio espinal? Cuerpos neuronales. Vean lo que va a pasar aquí. Entran los axones, pero como es sensibilidad propioceptiva consciente, acuérdense ustedes que el cuerno posterior tiene sensibilidad exteroceptiva
sensibilidad propioceptiva inconsciente y la sensibilidad interoceptiva. Entonces, como no tiene un representante aquí en la médula espinal, ¿qué es lo que va a pasar con los axones? Los axones se comienzan a acomodar en el cordón posterior de la médula. Se comienzan a acomodar desde los segmentos coccigios, desde los segmentos sacros, desde los segmentos lumbares, segmentos torácicos, y a nivel de T2, aparece un surco que se llama surco intermedio posterior, de T2 para arriba, que dice, son tantos los axones que los tengo que clasificar, y entonces estos axones que son mediales, que vienen de la región lumbar y de los 6 últimos nervios torácicos, se van a llamar fascículo gracil o fascículo de Gol. Acuérdense que los axones se organizan en fascículos, cordones, lemniscos o haces, ¿sí? Y entonces el fascículo lateral va a recibir el nombre de fascículo cuneiforme o fascículo de Burdach. Si ustedes se fijan, el cordón posterior de la médula espinal es más voluminoso que el cordón anterior, porque son todos los axones que vienen desde las vértebras, desde los niveles medulares coccigios hasta los cervicales. Y entonces voy a utilizar esta imagen. Vuelvo a repetir, viene el estímulo sensitivo por el nervio espinal, llega a la raíz dorsal, se encuentra con su ganglio espinal y aquí estaría su primera neurona. Emite su axón y luego, como no tiene representante aquí en la sustancia gris, ¿qué le pasa a los axones? Se comienzan a acomodar como laminitas, como laminitas, como laminitas, y ascienden todos los axones ubicados en el cordón posterior. Y entonces vienen todos los axones y se dan cuenta que en la porción cerrada del bulbo hay dos núcleos, núcleo gracil y núcleo cuneiforme. Y entonces los fascículos mediales, que son el fascículo de gracil, hace su sinapsis en el núcleo gracil. Y los fascículos laterales, que son el cuneiforme, hacen su sinapsis en el núcleo cuneiforme. Acuérdense entonces, si el cordón posterior tenía muchos axones, estos axones estimulan estos núcleos, ¿y qué le pasa al cordón posterior? Desaparece el cordón posterior. ¿Y qué le pasa cuando se abre el cuarto ventrículo? Se dirigen lateralmente y persisten como cuerpos restiformes o pedúnculos cerebelosos inferiores. Ahora, aquí pasa un detalle importante. Vean qué es lo que le pasa a los axones que se van a originar de la segunda neurona. ¿Qué les pasa? Se van a cruzar al lado opuesto. Este entrecruzamiento lo vamos a encontrar nosotros a nivel del bulbo y se va a llamar decusación sensitiva, ¿sí? Y entonces, al momento de que cambia, de que se cruza al lado opuesto, ya no se va a llamar fascículo gracil y cuneiforme, se va a llamar lemnisco medial. Se va a llamar lemnisco medial. ¿Por qué se va a llamar lemnisco medial? Véanlo, la posición que tiene en el bulbo, vean la posición que tiene en el puente, vean la posición que tiene en el mesencéfalo. Es una posición medial, ¿sí? Y entonces, el dolor propio es consciente o es en este caso, ¿es consciente o es inconsciente? Es consciente. ¿A dónde tiene que llegar? A la corteza cerebral. Y antes de llegar a la corteza, ¿tiene que pasar por quién? Bueno, pasa al mismo núcleo. Vean las flechitas estas. Les dice lemnisco espinal y lemnisco medial, ¿sí o no? El lemnisco medial son los axones que provienen de la segunda neurona, que serían los núcleos gracil y núcleo cuneiforme. De hecho, vean esta imagen, por favor. Vean, miren, viene aquí el cordón posterior de la médula. Vean aquí, estos serían los axones del fascículo gracil, los axones del fascículo cuneiforme. Este es el núcleo gracil, núcleo cuneiforme. Vean qué les está pasando a los axones. Se entrecruzan al lado opuesto y luego forman esto que está en azulito, que está pegadito a la línea media, que se va a llamar lemnisco medial. ¿Sí? Ven ustedes, lemnisco medial y lemnisco espinal. Estos dos elementos llegan al mismo núcleo del tálamo, llegan al núcleo ventral, lateral. Y si llegan aquí al tálamo, ¿a qué corteza van? A la misma corteza, al área 3, 1, 2. ¿Cuántas neuronas le contamos? 4. Primera neurona, ¿dónde fue? Ganglio espinal. Segunda neurona, núcleo gracil y núcleo cuneiforme. Tercera neurona, al tálamo, ventrolateral posterior del tálamo. Cuarta neurona, el área 3, 1, 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ya se estimuló la corteza cerebral con dolor, con temperatura, contacto grueso y con sensibilidad propioceptiva consciente. ¿Sí? El área de la corteza cerebral que se está estimulando,
Si ustedes se acuerdan, esta es una vista lateral del hemisferio cerebral. Este surco que estoy señalando aquí es el surco central o surco de Rolando, ¿sí? Lo que está por delante es el giro frontal ascendente o área 4 de la carta de Brodmann. Y lo que está por detrás se llama giro parietal ascendente o área 3-1-2. ¿Cuál es el área que estamos estimulando con el lemnisco espinal y el lemnisco medial? El área 3-1-2. Y entonces ya son conscientes. Ahora, el área 3-1-2, por medio de fascículos de asociación, ¿saben qué hace? Le chismea esta. Le chismea el área 4. Y en el área 4, ¿se acuerdan que decíamos nosotros que en el área 3-1-2 había un monito deforme, que era la representación cortical sensitiva de todo el cuerpo, que se llamaba homúnculo sensitivo, pues le chismea el otro feo, que se llama homúnculo motor? Igual, vean ustedes, por ejemplo, la cantidad de corteza que representa los músculos de la boca y de la lengua. Vean, por ejemplo, la cantidad de corteza que representa todos los músculos del pulgar, ¿sí? Y vean ustedes, por ejemplo, los músculos de los miembros, que la representación cortical es menor, ¿sí? Porque necesita más número de neuronas esto, por ejemplo, la laringe también, los músculos de la laringe tienen una gran representación cortical. Y entonces, ¿saben que hay aquí en la corteza cerebral? Hay unas células que tienen formas piramidales, y entonces, una vez que se estimulan, gracias a que esta corteza le chismeó a esta, se va a originar un fascículo que se va a llamar fascículo piramidal. ¿Sí? ¿Por qué se va a llamar fascículo piramidal? Porque se está originando en la corteza cerebral ¿de qué área? Del área 4. Y la forma que tienen las células de esa corteza es forma piramidal. Y entonces, la primera neurona la vería yo aquí, en la corteza del área 4 de la carta de Brodmann. Y después vean lo que pasa con el axón. El axón desciende por esta sustancia blanca que se va a llamar centro semioval. Y luego veo que el axón desciende por la cápsula interna, ¿sí o no? Sí. Específicamente, el axón va a descender por el brazo posterior de la cápsula interna. Y luego véanlo. Vean qué pasa con ese axón. Viene descendiendo el axón y lo voy a encontrar ¿en dónde? En el mesencéfalo. ¿Lo voy a encontrar en dónde? En el puente. ¿Lo voy a encontrar en dónde? ¿Se acuerdan que aquí venían los axones empaquetados? Y son tantos los axones que forman dos chipotes al puente y forman los rodetes piramidales. Y luego vienen tan empaquetados que forman otro chipote en el bulbo que se va a llamar pirámide vulvar. Y luego aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Un grupo de axones, que es casi el 90% de los axones, ¿qué le va a pasar? Se entrecruza al lado opuesto y se exterioriza en forma de decursación de las pirámides. Muy bien. Y otro grupo de axones persiste y desciende hasta la médula espinal y se va a ubicar en el cordón anterior de la médula espinal. El fascículo que se cruzó al lado opuesto va a terminar en el cordón lateral de la médula, pero del lado opuesto. Si yo hago un acercamiento, sería este de aquí. Viene este fascículo que se llama corticoespinal. ¿Por qué se va a llamar corticoespinal? Porque se está originando de la corteza y está terminando ¿en dónde? En la médula espinal. Se llama corticoespinal anterior y corticoespinal lateral. A fin de cuentas, el que no se cruzó en el bulbo, que es este, ¿dónde se va a cruzar? En cada segmento medular. Véanlo aquí. Miren, este que es el corticoespinal lateral se cruza en el bulbo y forma la decursación de las pirámides. ¿Estamos de acuerdo? Desciende por el cordón lateral de la médula espinal y luego ya hace su sinapsis en las motoneuronas alfa, lámina 9 de Rexen, ¿sí? Pero el otro, miren lo que hace. No se cruza, llega al cordón anterior y en cada mielómero, ¿qué es lo que hace el fascículo? A fin de cuentas se cruza, ¿sí? Este se cruza en cada mielómero y este se cruza en el bulbo. ¿Dónde va a hacer su sinapsis? En la cabeza del asta anterior, donde yo sé que existen unas motoneuronas que se llaman motoneuronas alfa. Sería la segunda neurona y a partir de aquí el axón sale por la raíz anterior o ventral
y se dirige hacia el nervio espinal, hacia los músculos estriados voluntarios, y ahora sí, ustedes de manera voluntaria quitan la mano de los estímulos dolorosos o los estímulos térmicos, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, esta vía, ¿cuántas neuronas tuvo? 2. ¿Su primera neurona dónde estuvo? En la corteza del área 4 de la carta de Brodmann, o área motora voluntaria. ¿Y la segunda neurona dónde estuvo? En la cabeza del asta anterior, en unas motoneuronas que se llaman motoneuronas alfa. ¿Sí? Muy bien, esa sería la respuesta. Nada más me gustaría que observáramos una imagen. Déjenme ver si la traigo aquí. Una imagen. Y que es importante nada más que observemos qué es lo que pasa con este fascículo. No está aquí. No está aquí. Vamos a mencionar más adelante nosotros que cuando este fascículo pasa a nivel del puente, se va a encontrar con unos núcleos propios del puente que se llaman núcleos pontinos, y este fascículo se va a disgregar. Se va a disgregar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya sabemos nosotros, vean, cómo se estimuló la corteza cerebral por medio de estas dos vías y cómo la misma corteza va a responder por medio de vías descendentes o vías motoras. Las vías pueden ser de dos tipos: vías motoras voluntarias, que se van a originar en la corteza piramidal, y vías motoras involuntarias, que como no se originan en la corteza piramidal, se van a denominar extrapiramidales. Ven ustedes, el primer fascículo que es respuesta de la corteza cerebral va a ser el fascículo córtico espinal, ¿sí? Por eso cuando nosotros observamos un corte de médula, vemos que la médula como vía de tránsito, bueno, transita los fascículos espinotalámicos anterior y lateral, transita el fascículo gracil y cuneiforme, y transita el fascículo córtico espinal o fascículo piramidal anterior y lateral, ¿sí? Muy bien, me regreso a esta imagen nuevamente, y ahora vamos a ver qué pasa con la sensibilidad que es propioceptiva pero inconsciente. Desde el momento que yo digo que es una sensibilidad propioceptiva inconsciente, ¿a dónde no va a llegar? No va a llegar a la corteza. Y entonces, como no se está originando en la corteza, no va a ser motora voluntaria, va a ser motora involuntaria o extrapiramidal. Entonces, esa sensibilidad propioceptiva consciente viene de usos neuromusculares, de ligamentos, de receptores de estiramiento, que van a viajar por el nervio espinal, y como son estímulos sensitivos, ¿por qué raíz se van a ir? Se van a ir por la raíz posterior. En la raíz posterior, ¿qué se van a encontrar? Un ganglio espinal. En el ganglio espinal, ¿qué va a haber? Cuerpos neuronales. Y entonces el cuerpo neuronal envía su axón, y va a llegar a la cabeza del asta posterior. No. ¿Va a llegar al cordón posterior? No. ¿A dónde va a llegar? Al cuello. Aquí en el cuello hay dos núcleos que me gustaría que corrigiéramos los nombres. Este núcleo que estoy señalando aquí se llama núcleo torácico posterior. Este núcleo que estoy señalando aquí se llama núcleo torácico posterior o núcleo de Clara. Núcleo torácico posterior o núcleo de Clara. ¿Sí? Estamos en la página 256. Núcleo torácico posterior o núcleo de Clara. ¿Ya lo vieron? Este núcleo de acá se llama núcleo del borde lateral. Ahora, quiero que aquí en la imagen viene correcto, pero cuando se hace la descripción de las láminas de Rexed, quiero que busquen por favor la lámina número 6. Nos dice ahí núcleo de la base, ¿verdad que sí? Bórrenle y pónganle núcleo del borde lateral. Núcleo del borde lateral. El núcleo del borde lateral sería este núcleo de aquí. Le llaman núcleo de la base. Bueno, póngale núcleo del borde lateral y representa la lámina 6 de Rexed. ¿Sí? Núcleo del borde lateral sería núcleo, la lámina número 6 de Rexed, y sería el núcleo del borde lateral. Quítenle eso que dice núcleo de la base. Y luego,
nos dice que la lámina número 7 corresponde al núcleo torácico posterior, que sería este. Núcleo torácico posterior, pónganle entre paréntesis ahí en la descripción, núcleo de Clark, porque se puede prestar a confusión. Núcleo de Clark. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo dos láminas más de Rexer. Estamos viendo la lámina 6, núcleo del borde lateral, y la lámina número 7, lámina núcleo torácico posterior o núcleo de Clark. Vienen todos los axones provenientes de los miembros inferiores y del tronco y hacen su sinapsis aquí, en el núcleo de Clark. Vienen todos los axones del miembro superior y hacen su sinapsis aquí en el núcleo del borde lateral. ¿Sí? Esta que sería su primera neurona, esta sería su segunda neurona. Vean, a partir de aquí pasan dos cosas. Los axones que salen del núcleo torácico posterior quedan en el mismo lado y se ubican en la parte posterior del cordón lateral de la médula espinal. ¿Sí? Mientras que los que se están originando del núcleo del borde lateral, ¿qué es lo que les va a pasar? Cruzan al lado opuesto, pasando por delante del conducto ependimario y se van a ubicar en la parte anterior ¿de quién? Del cordón lateral. ¿Sí? Estos fascículos, como son inconscientes, son los fascículos que van a estimular a una parte del cerebro que se encarga del tono muscular, una parte del encéfalo que se encarga del tono muscular, el palio cerebelo. Van a estimular al palio cerebelo, y como se están originando desde la médula espinal y su dirección es el cerebelo, los fascículos se van a llamar espinocerebelosos. ¿Sí? Porque van a estimular una parte del cerebelo. ¿Por qué al cerebelo? Porque el cerebelo se encarga del tono muscular y estamos hablando nosotros del tono muscular. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un acercamiento, un alejamiento. Voy a alejar de la imagen y quiero que la vean aquí. Vean, hay un fascículo que se va a la región dorsal. Este fascículo se llama fascículo espinocerebeloso dorsal o directo de Flesching. Espinocerebeloso dorsal o directo de Flesching. Y hay otro que se cruza al lado opuesto, que se llama espinocerebeloso anterior o cruzado de Gowers. ¿Sí? Espinocerebeloso posterior o directo de Flesching. Espinocerebeloso anterior o cruzado de Gowers. Ahora, yo los veo aquí, nada más que este sería el espinocerebeloso anterior, espino o ventral, y espinocerebeloso dorsal. ¿Sí? ¿Ven ustedes qué pasa con el espinocerebeloso dorsal? Asciende, 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 llega al bulbo, y entonces cuando llega al bulbo dice, esto busca un brazo que conecta el bulbo con el cerebelo. Hay un brazo que conecta al bulbo con el cerebelo, los cuerpos restiformes, y entonces dice, bueno, yo como voy al cerebelo, pues me voy por el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior, y de esta forma tranquilamente llego a la corteza del paleocerebelo. ¿Sí? Me acuerdo que la corteza del paleocerebelo o el paleocerebelo está por delante de la cisura prima. ¿Sí? Y luego viene el que se cruzó acá, que es el cruzado de Gowers o espinocerebeloso ventral, asciende. Este es el más rebelde de todos, miren. Este llega, este directito, miren, así bien modosito, llega, hace su sinapsis, se queda en el mismo lado, asciende, llega por el cuerpo restiforme a la corteza del paleocerebelo. Este no, este se revela, dice yo, ¿por qué? Cruza la línea media, se va al cordón lateral del lado opuesto, que sería acá, y luego ve que se va este por el cuerpo restiforme y este lo ignora, y entonces se va, y se va por el pedúnculo cerebeloso superior, y entonces se da cuenta de que ya se está yendo para arriba, entonces dice, me voy a regresar, entonces se vuelve a cruzar el lado opuesto por el pedúnculo cerebeloso superior y llega a la corteza del paleocerebelo del mismo lado. Del mismo lado. Por eso les digo, vean, viene el estímulo propioceptivo, así viene, se encuentra con el ganglio espinal, entra a la base, al cuello del cuerno posterior, al núcleo del borde lateral, se cruza al lado opuesto, asciende, se va por el pedúnculo cerebeloso superior a la corteza del paleocerebelo y se vuelve a cruzar. A fin de cuentas queda del mismo lado.
¿Sí? A fin de cuentas quedó del mismo lado. Por eso se llama cruzado de Gowers. Entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y el directo de Fletching entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. A fin de cuentas llegan al mismo lado. Al fin de cuentas llegan al mismo lado, nada más que se puso medio sus moños y entonces se va a aventar toda su aventura hasta por allá. Pues el mesencéfalo y se dio cuenta que no era para allá, bueno, pues me voy para acá. ¿Sí? Ahora sí, ya se estimuló la corteza del paleocerebelo. Ahora, la corteza del paleocerebelo está en relación con dos núcleos que reciben el nombre de núcleo globoso y núcleo emboliforme. Si nosotros observamos esta imagen, esto es un corte transversal. Vean, vamos a identificar. Esto sería el puente. Estos serían los brazos que unen el puente con el cerebelo. Serían los pedúnculos cerebelosos medios. Vean, esto es el vermis. Y vean, estos son núcleos propios del cerebelo. Estos núcleos de aquí chiquitos son los núcleos globosos. Y este chiquito de acá es el núcleo emboliforme. Entonces, llega la corteza del paleocerebelo por delante de la cisura prima y entonces estimula la corteza. Una vez que se estimula la corteza del paleocerebelo, puede tener dos vías. Uno, que las neuronas de la corteza del paleocerebelo estimulan al núcleo globoso y entonces el núcleo globoso, si es un núcleo, ¿qué es? Cuerpos neuronales. Envía un axón por vía del cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior y estimula un núcleo que se llama núcleo olivar inferior. ¿Sí? Estas fibras se van a llamar cerebelo olivares. ¿Por qué se van a llamar cerebelo olivares? Porque van del cerebelo a la oliva. Bueno, esas poquitas fibritas contribuyen a formar el cuerpo restiforme. ¿Sí? Entonces, vienen las fibras cerebelo olivares y vean qué les pasa. Se cruza al lado opuesto, estimula el núcleo olivar inferior y entonces el núcleo olivar inferior se conecta con la médula espinal por medio de un fascículo que se llama olivo espinal. ¿Sí? Ese fascículo olivo espinal, ¿dónde estás? Acá. Ese fascículo olivo espinal sería este fascículo de aquí. ¿Sí? Este fascículo se cruza al lado opuesto y ¿saben con quién va a hacer sinapsis? En la cabeza de las anteriores. ¿Se acuerdan que había dos tipos de neuronas? Motoneuronas alfa y las motoneuronas con las motoneuronas gamma, y las motoneuronas gamma envían sus axones por medio de la raíz anterior hacia los usos musculares y entonces envían influjo para que el músculo se contraiga, para que mantenga la posición del músculo, para que el músculo tenga un tono muscular. ¿Sí? Eso sería si se estimula el núcleo olivar inferior. Pero bueno, si se estimula el núcleo emboliforme, el núcleo emboliforme envía sus axones por medio del pedúnculo cerebeloso superior a un núcleo propio del mesencéfalo que se va a llamar núcleo rojo. Por vía del pedúnculo cerebeloso superior, estas fibras se van a llamar cerebelo rúbricas. Llegan al núcleo rojo, se cruzan al lado opuesto, llegan al núcleo rojo y si es un núcleo que hay aquí, cuerpos neuronales, entonces vienen los cuerpos neuronales, envían su axón que se vuelve a cruzar y desciende a la médula espinal en forma de fascículo rubroespinal. Fascículo rubroespinal. El fascículo rubroespinal lo veríamos nosotros en la médula espinal aquí. Cuando llega el fascículo rubroespinal a la médula espinal, ¿qué es lo que le pasa? Se cruza al lado opuesto y hace sinapsis ¿con qué motoneuronas? Con las motoneuronas gamma, y de aquí envía sus axones por la raíz anterior a los nervios espinales y entonces está mandando influjos a los usos neuromusculares para que tengan tono muscular y para que tengamos la contracción. Cuando se empieza a perder la contracción, envía los influjos y se corrige la postura. ¿Sí? ¿Es consciente o es inconsciente? Inconsciente. Entonces, como es inconsciente, ¿es piramidal o extrapiramidal? Extrapiramidal. Es extrapiramidal. ¿Dónde se originó? En la corteza del paleocerebelo. Se originó en el cerebelo, no se originó en la corteza, en el área 4. Esta es motora involuntaria, extrapiramidal. La que se origina en el área 4 es motora voluntaria o piramidal. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar la clase de mañana. Nada más
Esta imagen la vamos a ver mañana, es de López Antúnez, es el mismo fascículo espino cerebeloso. ¿Sí?